Querétaro. Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas. Del día de hoy inicia estas colaboraciones. Parte de la solución, sí. Espacio informativo de análisis, de reflexión y debate para poder hablar de temas que obviamente son importantes y son trascendentes no solamente para la sociedad queretana, sino para la sociedad en general mexicana y además internacionalmente, porque son temas que ella conoce, que es experta en la materia y que obviamente son de relevancia mundial. Es abogada, es activista, es defensora de los derechos humanos, es integrante del Centro Latinoamericano para la Paz, la Cooperación y el Desarrollo, y me refiero a mi querida abogada Maricruz Ocampo, que a partir del día de hoy inicia estas colaboraciones especiales para Radar News Primera Emisión. ¿Cómo estás, Maricruz? Buenos días. Muy contenta de estar aquí y la verdad es que pues esperando que esto lo hagamos cada 15 días y sea de interés para la gente que nos escucha. Ojalá que así sea, además, Maricruz, y muy amable y gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, obviamente tenemos que hablar del tema que nos ocupa desde el pasado mes de septiembre, que llamó la atención a nivel nacional de lo que se hizo en Querétaro, después de aprobar esta ley que se llama de matrimonios igualitarios en el Congreso del Estado, que está atravesando por un proceso, de incertidumbre, ya pasaron los 15 días que se podía vetar por parte del Ejecutivo del Estado. Entiendo yo que tiene hasta el próximo mes de noviembre, los primeros días de noviembre, para que se resuelva cómo debe y si debe o no publicarse en el periódico oficial de La Sombra de Arteaga. Mi querida Maricruz, ¿qué hay que decir sobre esto? Pues mira, que no nada más causó revuelo nacional, fue nota internacional, porque Querétaro es un estado que se conoce como un estado conservador, no nada más en México, sino en muchas partes del mundo, y la realidad es que nos sorprendió a todos y a todas esta aprobación tan express que se dio, después de haberse presentado 3 veces en legislaturas pasadas, ¿no? ¿Qué sigue ahora? Bueno, el gobernador no la vetó, ya no la puede regresar con observaciones, y si él no la publica, la legislatura de Querétaro tiene 30 días a partir de que se venció el plazo para que el gobernador regresara observaciones para publicarla en La Sombra de Arteaga. ¿Cuándo vence el plazo? Porque decían algunos el último día del mes de octubre, otros hablan incluso de los primeros días del mes de noviembre. Mira, por lo que yo estaba leyendo la ley en Querétaro, son 30 días naturales a partir de que se venció, que fue el 21. Okay. Entonces, estaríamos hablando mediados de noviembre, que casi finales de noviembre, y si lo interpretaran como si fueran días hábiles, pues estamos hablando principios de diciembre, ¿no? Principios de diciembre. Esperemos que sea lo más pronto posible, porque en vista de que el gobernador no envió recomendaciones, pues ya deberíamos de poder tener esta ley. ¿Qué significa? Yo escuchaba todavía al anterior gobernador del estado, a Pancho Domínguez, ¿no? Que decía, es que no la conozco, es que no me la han entregado, es que no sé de qué están hablando, yo no puedo darme por enterado de algo que todavía no puedo conocer. ¿Qué debemos pensar los ciudadanos, las organizaciones sociales, la visión de los derechos humanos? Una respuesta de esta naturaleza, mi querida Maricruz. Bueno, a mí me sorprende que un gobernador hable de esa manera, cuando es el primer garante a nivel estatal de los derechos humanos de todas las personas, ¿no? Debería de saber precisamente de qué se trata. ¿Qué es lo que quiere esta ley? Es modificar el artículo que está en el Código Civil del Estado de Querétaro, que determina que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, para cambiarla a la unión entre 2 personas, así de sencillo. Y esto, ¿qué es lo que va a permitir? Que personas de la comunidad LGBT puedan contraer matrimonio en el estado de Querétaro sin tener que recurrir a un amparo, porque desde 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que todos los artículos que limitan el matrimonio a un hombre y una mujer, o que incluyen el tema de procreación, son inconstitucionales. Sí, claro. Querétaro tiene desde 2015 proponiendo que se cambie esto, porque hemos tenido un artículo que es inconstitucional y que en el amparo siempre se otorga la licencia, ¿no? Sí, claro, sí, por supuesto. Entonces, esto también conlleva otras cosas, porque el matrimonio te permite ejercer otros derechos, como es, por ejemplo, heredar. Te permite estar al lado de la persona que amas cuando está en su lecho de muerte, porque los hospitales no le dan información a quien no es un pariente, ¿no? No hay relación. Claro. Entonces, son muchas otras cosas las que conlleva esta nueva iniciativa, esta reforma que ya se dio por parte de la legislatura, y que nos va avanzando en esta protección de los derechos humanos de todas las personas,
en Querétaro, porque tenemos que entender que podemos no estar de acuerdo. Sí, claro. Y tenemos derecho a creer lo que queramos, pero no tenemos derecho a imponer nuestras creencias a otras personas. Así es. Incluso tú en algún momento me decías, tiene una trascendencia tal que tiene que ver justamente con los derechos humanos que de manera natural, digamos, entre comillas, tendríamos que estar defendiendo, Maricruz. Pues mira, hay una cosa que hay un paradigma constitucional que yo creo que a quienes somos amantes de los derechos humanos nos marcó para siempre, que fue esta reforma constitucional que se dio en junio del 2011, donde los derechos dejaron de ser otorgados para ser reconocidos. Así es. Y eso es algo que nos debe de llenar a todos de muchísima esperanza, porque nadie tiene ahora sí que el derecho de decirnos cuáles son nuestros derechos, sino que tienen la obligación de hacer todas las medidas necesarias, incluso legislativas, para garantizar, para proteger, para respetar esos derechos humanos. Ahora, te tengo que preguntar, ya son 24, si no tengo mal el dato, de los estados de la República que ya han aprobado por lo menos esta disposición, estos cambios al Código Civil. Son 22 los que ya han hecho la reforma, y hay otros que lo hacen después de que la Suprema Corte les dijo, tu artículo es inconstitucional, dejaron de aplicarlo, no han reformado, pero ya no piden amparo, ya no se oponen a ello, ¿no? Sí. Lo cual nos quiere decir que más de la mitad de los estados de la República ya tienen esta forma de permitir la unión entre personas, ¿no? Entre personas del mismo sexo. Creo que pues eso nos habla también de una tendencia, no nada más en México, pero mundial. Sí, claro. ¿No? Hay mucha gente, yo creo que pues en este momento incluso a mí me han dicho, bueno, es que no estoy de acuerdo en que se utilice, ¿no? Nuestro querido Poncho Rodríguez que dice claro, que no debe usarse la palabra matrimonio, pero lo que hemos dicho es los términos, las palabras adquieren significados nuevos, y realmente el matrimonio lo que ahora quiere decir es la unión entre dos personas. Sin duda alguna, dos personas del sexo que sea. Vaya, pues, ¿no? Ahora, hubo marchas ya la semana pasada de organizaciones también católicas, de organizaciones religiosas, civiles, que se manifestaron en el Centro Histórico de Querétaro. Incluso me llamó mucho la atención que paralelamente hubo también otra expresión de jóvenes de las comunidades LGTB que estaban también apoyando la otra parte de la propuesta. ¿Qué debemos pensar de lo que hoy por hoy, tú hablabas y decías, Querétaro es un estado, es una sociedad muy conservadora, muy conservadora? ¿Qué debemos pensar esto que estamos viviendo hoy por hoy en Querétaro? Yo creo que Querétaro ya no es una sociedad tan conservadora, creo que más bien quienes ejercen el poder todavía son muy conservadores, porque la realidad es que ambas marchas no estuvieron llenas de personas, como que la gran mayoría, honestamente, que se casen con quien quieran mientras nos inviten a la boda, ¿no? Sí. Pero hay una cosa que creo que es muy importante. Expresarte, tu libertad de expresión es un derecho humano. La libertad de manifestación es un derecho humano, y la libertad de culto y de creencias son derechos humanos. Entonces, estas personas que marcharon para oponerse a los derechos humanos de otras personas estaban ejerciendo sus derechos, que deben ser protegidos también, claro, ¿no? Sí, claro. Pero los derechos humanos no se consultan, y están pidiendo precisamente que se consulte. El artículo 35 de la Constitución mexicana es expresa en ese aspecto. Los derechos humanos no están a consulta pública. Los derechos humanos se protegen, se garantizan, se reconocen. Y México pertenece al sistema interamericano de derechos humanos, y la Corte Interamericana incluso ya fue muy enfática en un documento que se conoce como la Opinión Consultiva 19, que se hace a Costa Rica y que es vinculante para nuestro país, en que esto es algo que se tiene que hacer en todo el continente, ¿no? Y que obviamente tiene implicaciones importantes desde el punto de vista cultural, institucional, político, incluso para poder pensar en una situación diferente del reconocimiento de los derechos humanos, que obviamente son parte de todos nosotros. Te tengo que preguntar dos cosas finalmente, y otro tema que rápidamente quiero abordar porque tienes para muchas horas, mi querida Maricruz Ocampo. El tema de, ya Mauricio Curi ya la tienes, el gobernador del estado, ya la tiene, no hizo ninguna modificación, ninguna consideración, esperar solamente es lo que falta para que tenga que ser necesariamente publicada. ¿Qué pasa si no se publica?
Pues mira, recurriremos a todas las instancias que podamos, ¿no? Había un amparo que en este momento ya fue sobreseído porque la legislatura ya votó, ¿no? Si no se publicara, bueno, además de que esto sería una vergüenza internacional porque se anunció con bombo y platillo, porque además quienes la aprobaron en su mayoría fueron diputados panistas, muchos de ellos que están repitiendo ahora. Así entonces es. A mí me parece que sería, pues volverían el hazmerreír legislativo del país. Tendríamos que ver qué serían las acciones jurídicas que pudiésemos seguir, incluso hasta recurrir a instancias internacionales, ¿no? Sí, pero claro. yo no creo que lleguemos a eso, Aurelio. Honestamente, creo que Querétaro ha avanzado en su forma de pensar. Incluso los partidos más conservadores están incorporando a jóvenes mujeres, a jóvenes hombres, que ya tienen una visión distinta de las personas, tienen una tolerancia diferente, ¿no? Entonces, creo que eso pues habla muy bien de la juventud que está llegando al legislativo, Sí, que claro. está llegando a las secretarías de la juventud, ¿no? Y a diferentes lugares. Entonces, no creo que nos vayamos a detener. Así que parece que la consecuencia natural será esa publicación de la ley ya en los primeros días de diciembre, Pues por lo menos antes de yo esta creo que lo que van a 2020. hacer es dejar correr los tiempos, ¿no? Y que lo publique la legislatura. Bueno, 7:55 de la mañana, además de agradecerte, mi querida Maricruz Ocampo, abogada, activista, defensora de los derechos humanos. El tema 8M, que también dio y mucho de qué hablar en Querétaro. Hay mujeres todavía que todavía están incluso vinculadas a un proceso penal por lo que ocurrió el pasado 8 de marzo aquí en la capital queretana. ¿Qué hay que entender para poder modificar y lograr esta transformación que también están reclamando las mujeres en esta misma perspectiva, Maricruz? Pues mira, yo creo que tenemos que ver de dónde surge el enojo, de dónde surge ese descontento tan tremendo que está orillando a las jóvenes principalmente, ¿no? Sobre todo a las jóvenes feministas. Yo soy una mujer feminista que nunca ha pintado ni una cartulina, pero no me he enfrentado a la violencia que ellas enfrentan. Nadie me ha dado una nalgada en el camión en las últimas semanas, no ha habido ningún maestro que me ha acosado, no he tenido un jefe que me está condicionando el avance dentro de una empresa a favores sexuales, ¿no? Ellas están muy molestas. Tenemos una situación de feminicidios que siguen ocurriendo en nuestro país. Ahorita tenemos 10 mujeres, entre 10 y 11 mujeres asesinadas todos los días. Y seguimos teniendo acciones por parte de las autoridades, como el caso de Diana en la estancia en San Juan del Río, donde se niegan incluso a investigar un suicidio que se ve muy sospechoso, ¿no? Entonces, claro. Yo creo que las chavas ya están hartas. Creo que hay cosas en las que sí se han cruzado líneas que yo no estoy de acuerdo, como es agredir a las personas. Esto que ocurrió frente al templo con de violencia, ¿no? En San Francisco. San Francisco, el templo de San Francisco, creo que no fue claro. lo correcto. Algo que hemos siempre dicho de la lucha feminista es que nunca hemos disparado nada para conseguir todo lo que hemos conseguido, y creo que esa debe seguir siendo nuestra filosofía. No hemos dañado a nadie, y si estamos pidiendo que no se nos agreda, no podemos agredir a personas. Honestamente creo que no me gusta cómo se ven las paredes pintadas, pero las entiendo. Pero claro. No cruzar la línea en la que transgredimos y podemos incluso dañar a alguien, ¿no? En su integridad física. Decían reclamar alto a la violencia con actos de violencia que de alguna manera ¿no? también representan. Claro, yo creo que la violencia la tenemos que entender, hay varias cosas, ¿no? Cuando yo tengo un pintar sin un muro, una pared, sin ninguna razón, eso es vandalismo. Sí. Cuando yo lo hago y agredo a una persona, ahí estamos hablando de violencia. Lo otro que están haciendo es una manifestación iconoclasta que además se ha hecho a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Incluso desde que Julio César era emperador en Roma, ya había este tipo de manifestaciones con graffiti de queja política, ¿no? Entonces, eso es algo que siempre se ha hecho, pero creo que también tenemos unas autoridades que no han querido escuchar a las jóvenes, no se han sentado con ellas para entender qué es lo que están viviendo y el porqué de estas expresiones, claro, que ya las están, ¿no? Y que las han orillado incluso a dañar, vamos a decirlo así, ¿no? Monumentos y edificios, y que siguen sin ser oídos. Ahora, no se ha otorgado tampoco el perdón porque hay una demanda en su contra todavía en curso. Pues mira, yo platiqué esto con Miguel Parodi cuando estaba en la presidencia municipal hace unos meses, y lo que nos decía es que como el delito del que se les acusa se persigue de oficio, la fiscalía es quien debería de desistirse, ¿no? Porque no tienen pruebas. Yo sí considero que los elementos que está
que ha presentado Fiscalía para acusar a las jóvenes son muy endebles. Yo tuve oportunidad de revisar 2 de los expedientes y a mí me parece que hay ocasiones en las que hay que dar soluciones políticas a este tipo de cosas, porque finalmente lo que es eso, es una exigencia para que quienes están en el poder actúen para reducir la violencia en el estado que tiene el mayor número de lesiones dolosas por cada 100,000 que además es posible hacerlo, ¿no? Claro, que además es posible hacerlo, claro, tratándose de un tema de esa naturaleza. Maricruz Ocampo, te agradezco mucho el estar con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión. Redes sociales, ¿dónde se ponen en contacto contigo? ¿Cómo te podemos seguir? Sí, me pueden localizar en Facebook como Maricruz Ocampo Guerrero, ahí estoy a sus órdenes. En Twitter es @mcruzocampo y en WhatsApp es el 442-322-5576. 322-5576. 76, Maricruz Ocampo, reitero, mis respetos, mi cariño, mi admiración siempre. Es abogada también distinguida, congruente, exigente, crítica y sobre todo, y me parece además, con una gran dignidad para defender no solamente los derechos humanos, sino los derechos en este tema, en este marco de la justicia que debemos perseguir todos los días y más siendo abogados. Te mandan saludos, varios saludos. José Antonio Ugalde te manda saludos. Me dicen también Poncho Rodríguez, que también está escuchando, que te manda muchos saludos como siempre y que ya habrá oportunidad de debatir. Claro que sí, siempre lista para debatir con haremos. Poncho, lo disfruto muchísimo. Mi querida Maricruz Ocampo, muchas gracias otra vez, que tengas buenos días. A ti, Aurelio. Muy amable, son las 8 de la mañana en punto, gracias por su compañía, su opinión siempre la más importante. Hacemos una pausa, regresamos enseguida con más WhatsApp, si quieren enviarle a la maestra Maricruz Ocampo, 442-322-5575. Para que se ponga en contacto y podamos también ampliar esta conversación, esta plática que sin duda alguna es importante. La pausa, volvemos enseguida con más. El acontecer de nuestra ciudad está en Radar News, primera emisión de Radar News. En un momento continuamos por el 107.5 FM y canal 71 de WIS.